la gente que cree que ahora las inteligencias artificiales nos van a manejar, Google, YouTube, Facebook, Instagram, todo ha sido manejado por inteligencias artificiales desde hace 20 años. O sea, las inteligencias artificiales durante los últimos 20 años han dictado qué es lo que nosotros vemos. Actualmente nosotros creemos mucho, la gente cree mucho lo que ve en Facebook, la gente sigue creyendo mucho lo que ve en Google, pero lo que ve en Google es algo que alguien pagó para que viera. Cree mucho lo que ve en las noticias, pero las noticias se equivocan mucho porque sacan información de Google y de Facebook. Y yo espero que la inteligencia artificial, por el lado del lenguaje, ayude a brillar una luz para poder la gente combatir las fake news. Aprenda a identificar las cosas o a calcular las cosas que son falsas y reales. Uno va a poder consumir el contenido de la manera que uno quiera, ponerle otros actores, ponerle las caras de uno. De hecho, hay juegos que con Kinect y qué sé yo, podían poner tu cara en el juego, pero ahora uno va a poder hacer eso normal. Yo quiero ver esa película, pero conmigo. Quiero ver Misión Imposible con Daniel, y va a ver Misión Imposible, pero va a ser Daniel. Consumir cualquier tipo de contenido digital va a poder ser 100% personalizado, para bien o para mal. ChatGPT se leyó 800 millones de estudios, y cuando tú le preguntas algo, lo que te va a responder es el consenso, el promedio de las respuestas de los estudios. Es imposible saber si eso es verdad o no, pero esa respuesta es el consenso de los estudios. Entonces yo creo que es más valioso tener el consenso de los estudios que quedarse con el primer estudio que alguien te recomendó. Hola a todos y bienvenidos a No Tan Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Yo soy Vicente Rotman, el host de este programa, soy ingeniero de software y CTO de Zesty. Para el capítulo de hoy tenemos como invitado a Daniel Kuche. Daniel, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias por invitarme. De nada, feliz de tenerte. Partamos con una introducción. Cuéntanos un poco de tu background, qué has hecho y en qué estás hoy en día. Bueno, mi background no es muy orientado hacia inteligencia artificial oficialmente. Yo estudié ingeniería industrial en la Católica, me gradué en el 2009 y luego me fui a hacer un magíster en Corea del Sur. Mi magíster lo empecé en ingeniería de la energía porque me interesaba el área por allá, y luego lo terminé haciendo en ingeniería industrial nuevamente, en algoritmos de optimización para procesos productivos. Porque bueno, para allá me llevó la vida. Pero paralelamente, yo desde que voy en el colegio siempre me ha interesado el desarrollo de software y el hacer programas que te ayuden a hacer la vida más eficiente para ti. Entonces, y en la universidad también, cada vez que veía un problema, siempre he desarrollado un software, un bot, que te automatiza las cosas que tú vas haciendo, porque para quitarle los procesos manuales y tediosos a la gente. Y eso es algo que empecé a aplicar muchísimo más, y una de las cosas más que me gusta desde que salió inteligencia artificial, que ahora la mayoría de la gente tiene acceso también a ocupar ese tipo de automatizaciones de procesos tediosos que uno hace en el computador. Buenísimo. Cuéntanos un poco más de tu experiencia en Corea. ¿Qué fue ir allá? ¿En qué has trabajado? Bueno, en Corea yo llegué primero en el 2009, cuando absolutamente nadie conocía lo que era Corea. Yo llegué porque unos amigos me invitaron. Yo pensé que iba a ir de viaje por un par de meses y me quedé por 13 años al final. Es que al llegar conocí al primer chileno que conocí, me dijo: oye, ¿postulaste la beca del gobierno coreano? Yo dije: ¿qué beca? ¿No? Que Corea, de hecho desde como el año 2000 hasta el día de hoy, todos los años da como 2 becas a cada persona de cada país del mundo para que vayan a estudiar a Corea, porque ellos necesitan recursos humanos. Y en ese momento, en Chile postularon 4 personas. Y yo era una de las 4, entonces me gané la beca, y ahí fue que me quedé estudiando. Hoy en día postulan decenas de miles, porque Corea es lo que es Corea hoy en día. Y bueno, al final, cuando salí de trabajar, justo Hyundai, por primera vez en su historia, estaba haciendo un proceso de contratación para extranjeros que viven en Corea, que hablan coreano. Contratarlos como trabajadores regulares dentro de Hyundai Corea, no como un proyecto con un contrato, como contratan a todo el resto de los extranjeros. Y justo quedé, y ahí estuve trabajando en Hyundai, pero no en Hyundai haciendo autos, sino que Hyundai tiene muchas empresas. En una empresa que hace proyectos informáticos en Hyundai,
Y estuve 9 años liderando proyectos informáticos en varios países del mundo, bueno, dándole vueltas por Europa, en Estados Unidos y en República Dominicana, el que más me gustó. ¿Tienes algún proyecto interesante que contarnos que trabajaste o algo quizás más relacionado con la IA? Bueno, yo siempre en los proyectos, entre medio identificaba, porque es una cuestión mía personal de eficiencia, en el fondo de buscar optimizar, siempre creaba bots entre medio para hacer trabajos manuales, unos tipos en Europa, a fin de mes siempre tenían que descargar muchas cosas financieras y hacer una conciliación. Yo le dije, pero ese trabajo manual, un bot te lo hace y ya, era un ¿Y esos clic. bots en qué los hacías? En Python, principalmente. Originalmente, hace mucho tiempo, lo hacía con MATLAB, pero luego me cambié a Python. Entonces, eso siempre hacía entre medio. Y bueno, en otro lugar, que es secreto de Estado, trabajé en un sistema de reconocimiento facial. Eso sí fue un modelo de inteligencia artificial más normal, entre comillas, entre lo que se conoce, para un proceso un sistema que te hacía reconocimiento facial. ¿Y ese modelo lo desarrollaron ustedes dentro de Hyundai? Es que es bastante estándar, no es muy complicado en realidad, y sí, pues lo hicieron dos desarrolladores de Hyundai, el modelo en sí, y luego el sistema, el esquema de cómo utilizarlo fue a donde yo estuve involucrado y en adecuarlo a las necesidades que tenía el cliente. Cuéntanos cuándo hiciste clic con la inteligencia artificial. En realidad yo empecé un poco tarde, o sea, bueno, primero que nada aclaremos que, bueno, yo entiendo que cuando ustedes dicen inteligencia artificial o en el podcast o lo que se dice hoy en día se refiere a los modelos de inteligencia artificial generativa, a los modelos de lenguaje principalmente, porque inteligencia artificial existe desde que existe Pac-Man. Entonces, con este tipo de modelos de lenguaje, yo empecé un poco tarde, como en febrero del 2023 fue la primera vez que lo probé, porque desde noviembre que salió en mis feeds, como que salían cosas de ChatGPT y yo no le hacía caso porque no le Cuando creía. sale el chat. Sí, yo no le creía, yo pensé que era otro porque existen muchos chats, bots y cosas así anteriormente, Alexa, Google, Siri, que no es un modelo de inteligencia artificial de verdad, son cosas preprogramadas. Eh, y ahí lo vi, yo me acuerdo que el primer día hablé 2 veces con el compadre y ahí me di cuenta que el mundo había cambiado. Iba a entrar a una nueva era en que tenemos una calculadora de lenguaje. ¿Qué pensaste en ese minuto? ¿Te entusiasmó? ¿Te asustó? No, o sea, me entusiasmó mucho y por eso de ahí yo al tiro empecé a buscar las maneras de ocuparlo dentro de los proyectos que estábamos haciendo en Hyundai. Y de hecho en abril del 2023 hice mi primera presentación en la división donde estaba, para intentar diseminar el entendimiento de qué es lo que era ChatGPT y los modelos de lenguaje y cómo se podían ocupar para sacarles provecho en la productividad de la empresa. ¿Y qué lograste hacer dentro de la empresa? No logré mucho, y de hecho, porque Hyundai es una empresa muy grande en realidad y muy tradicional, en un principio había mucho entusiasmo. Sí logramos en los proyectos, yo hice 2 proyectos luego de eso, participé en 2 proyectos antes de salirme de Hyundai, y sí logramos, o sea, contratar menos gente de partida, porque logramos setear cosas que antes hacíamos manualmente, hacerlas yo personalmente o, bueno, o que alguien las hiciera sin necesitar el experto de la otra área que hubiéramos contratado quizá, o que hubiera tomado mucho tiempo hacerlo sin utilizar esta herramienta. Eh, o sea, le interesó más en Hyundai en ese minuto, en el fondo, reducir los costos, tratando de contratar menos gente, más que avanzar más Es que en rápido. realidad no hubieran contratado más gente dentro de Hyundai, simplemente porque Hyundai en la cultura coreana hubieran abusado más del recurso humano. Entonces, hubieran, hubieran puesto, y de hecho a mí me dieron una semana yo le dije, no, yo me encargo de algo y le hubieran dado trabajo a alguien internamente, le hubieran hecho trabajar a alguien internamente por una semana en algo y yo le dije, no, mira, yo lo hago y yo lo hice en un día. Y yo le dije que me demoré 3, porque después descansé, po. Y yo jugaba con otras cosas, pues estaba experimentando más cuestiones. O sea, Hyundai en particular no hubiera contratado a gente para hacer eso, pero hubiera abusado más de los recursos que tiene.
¿Y crees que eso en particular de la cultura coreana o muchas empresas están más enfocadas en abaratar costos con IA y en el fondo contratar menos gente que en avanzar más rápido? Em, bueno, en particular la cultura coreana, tradicional entre comillas, o como era hasta hace algunos años, ahora está cambiando, es normal que o sea, el overtime es dado. O sea, uno tiene que, si te da una meta, no importa que tú tienes que trabajar 12 horas diarias o los fines de semana, uno tiene que hacerlo igual. Entonces, por ese lado, por eso digo abusar del recurso humano, que es como una cosa más común ahí. Ha cambiado mucho en los últimos años, hay nuevas leyes, pero igual sigue siendo algo tradicional. En otros lados creo que no. Si tú le dices a alguien aquí, mira, necesito esto para mañana, y si te dan las 6, decís, pucha, no alcancé. En Corea uno no dice, pucha, no alcancé, sino que se queda trabajando toda la noche. Ya. Te preguntaba más por el foco que están teniendo en las empresas grandes, Ya. fuera de Chile, fuera de Estados Unidos, como que me interesa mucho saber qué foco están teniendo las empresas grandes en Asia. No sé si has visto un cambio. Me imagino que, bueno, desde febrero, marzo, principio del 23, ahora la conciencia que ha agarrado el mundo con respecto a estos modelos y cómo han crecido también ha sido un cambio grande. Entonces, probablemente Hyundai igual está en otra parada en la que estaba en ese minuto. No Claro. sé si sabes algo. Sí, o sea, yo no, bueno, en el fondo sí es abaratar costos, pero más que abaratar costos es simplificar procesos, porque cosas es que en el caso de Hyundai, que es una empresa que hace proyectos y que le pasa todos los cobros al cliente, o sea, la empresa en la que trabajaba yo, el costo no te importa tanto porque tú le cobras al cliente por las cosas que estás haciendo. Pero el tema es simplificar los procesos, porque algo que tú tenías que contratar a alguien y esperar una semana para que te lo hiciera y luego revisarlo y ver que en realidad no era lo que tú querías, mandarlo de vuelta y qué sé yo, entonces era un proceso que más que el costo de valor de moneda era del tiempo. Ahora uno puede hacerlo un día y iterar en el segundo día y terminar en 2 días terminar en 2 días tranquilito entre nosotros, entre comillas, algo que hubiera necesitado contratar a alguien y estar hablando con alguien por durante 2, 3 semanas. Eso Y, pasa mucho. y empresas como Hyundai y empresas grandes ¿en qué están? Ya están haciendo eso. No sé si sabes algo. Yo sé que muchas empresas están experimentando con eso. Están creando sus propios modelos. Y cuando digo crear sus propios modelos, están incluyendo información de la empresa o información del historial de los clientes que han tenido, el historial de cómo han solucionado problemas antiguamente para tener su propio chatbot interno, por ejemplo, a quien le puedes preguntar qué hago con este problema. Sí, leí una noticia de McKinsey hace McKinsey poco, también, que claro. dijeron que le pasaron la data histórica de todos los proyectos de consultoría que han hecho para que los Claro, consultores dentro de la empresa usen este chatbot. claro, sí, en realidad toda la gente, incluido mi empresa, yo personalmente, todo el mundo intenta hacer un chatbot con su información. Eso es algo que estuvo muy de moda durante mucho tiempo, pero aún no está estandarizada una manera de hacerlo de una manera confiable y de una manera que funcione bien. Todo el mundo está ¿Cómo lo están experimentando, haciendo hoy día estas empresas? Están haciendo lo probando. que se llama fine tuning, usando Claro, modelos. claro, pero el fine tuning, pero no hay una manera que uno pueda hacer fine tuning correcto con certeza. Todo es experimentación todavía. Eh, Pero al final modifican la red neuronal cuando entrenan con información interna. claro, o sea, una red neuronal en el fondo tiene sus conceptos, sus nodos y tiene el peso, que es la importancia que tiene cada nodo, y esos son los pesos, la importancia que tiene cada nodo, imagínate que cada nodo es una palabra, un concepto. La importancia que tiene cada concepto adentro de una empresa es lo que uno cambia cuando hace el fine tuning. Eh, y sí, po, para adecuarlo a los valores o el tipo de respuestas que uno quiere. ¿Cómo se hace técnicamente el proceso de fine tuning? Simplemente, bueno, es que ahí empezamos, bueno, hay muchísimos procesos, pero en Machine Learning de la manera más básica es simplemente decirle, mira, cuando yo te pregunto esto, la respuesta es esto. Cuando yo te pregunto esto, la respuesta es esto, básicamente. Y ahí el modelo matemático simplemente hace sus cálculos allá. Entonces la mayoría de las preguntas sobre esto tienen que ir por acá y otras tienen que ir por allá. Ya, o sea, lo que hacen las empresas grandes o lo que están tratando de experimentar hoy día cuando quieren meterle su información es como tomar modelos quizás open source que ya existen, como Claro, el de Facebook, por ejemplo, creo que es claro, open Meta, source. claro.
O sea, el de meta, sí. El Llama. Modelos fundacionales, cosas que están abiertas. O sea, porque lo que se logró con ChatGPT es tener una calculadora de lenguaje. Básicamente eso es todo lo que es, una calculadora de lenguaje. Entonces, yo quiero ocupar esa calculadora de lenguaje para calcular este conocimiento. Bueno, y ese es el objetivo general. Las calculadoras de lenguaje funcionan. ChatGPT 3.5 era eso, una calculadora de lenguaje. Y eso es lo que cumplió su objetivo 100%. Toda la gente que ocupaba ChatGPT 3.5 y decía, la respuesta que me da es falsa, esa persona estaba ocupando mal la calculadora, porque el objetivo de ChatGPT no era darte una respuesta verdadera, nunca lo fue, de ChatGPT 3.5. El objetivo de ChatGPT 3.5 era una función que simplemente tenía que darte una respuesta consistente con el lenguaje. Por eso es que ChatGPT 3.5 fue un éxito rotundo, 100%, porque su objetivo no era decirte la verdad, era hacer una frase era, que la podría haber hecho un humano. Exactamente, era calcular el lenguaje correctamente. O sea, finalmente, cuando hablas de calcular el lenguaje, que es un concepto que estuvimos hablando antes de la cámara, creo que ahora me está haciendo un poco más clic, tiene que ver con que la respuesta tiene que hacer sentido en términos del lenguaje, pero no necesariamente el contenido importa tanto. Es que el primer modelo que se liberó, 3.5, su objetivo era ese. Era simplemente por eso. De hecho, el primero que liberaron y que uno podía ocupar a través del API, que bueno, en fin, los modelos más rústicos que estaban públicos, si tú le preguntabas cómo se llama mi hija, te respondía, tu hija se llama Juanita. Y yo no tengo hija, ¿cachai? Pero entonces la gente decía, oh, esta cuestión miente, alucina, qué sé yo. No ese es el punto. El punto es que el modelo, su objetivo es darte una respuesta consistente con el lenguaje. ¿Y cómo armando algo que que simplemente te diera una respuesta consistente con el lenguaje, llegamos a una herramienta que es tan poderosa? ¿Cómo fue ese salto? Es que claro, de ahí el ChatGPT 4 y la carrera que hay ahora es ocupar la calculadora de lenguaje para calcular conocimiento con certeza. Porque una vez que ya podemos procesar la lengua, la cosa es ordenarla y dar respuestas verídicas. Y ahí está el problema también, por otro lado, que qué es lo que es verdad. O sea, en el fondo no hay nada que sea... O sea, hay muy pocas cosas que son 100% objetivas. Entonces, algo que es verdad para uno no es verdad para otro. Entonces, calcular el conocimiento y calcular la verdad no es algo que es posible de lograr porque una verdad no hace feliz a todas las personas. Cada persona tiene su verdad. Entonces, por eso hay diferentes entidades y personas, qué sé yo, que quieren modificar la calculadora, o sea, ocupar la calculadora del lenguaje para que les calcule sus verdades en el fondo. O lo que para ellos es importante, o los resultados de cómo resolver problemas de consultoría de McKinsey, con el estilo de McKinsey. Y esa es la herramienta, la calculadora. Y si uno entiende que esto es una calculadora, entonces ahí se da cuenta, no es que esté alucinando, o sea, es que se le llama alucinar y no es que esté haciendo tal o tal cosa, es una inteligencia artificial. Básicamente, o sea, si uno se da cuenta de la palabra y del concepto, es una inteligencia artificial. Cuando me dicen, no, pero es que no hay una inteligencia de verdad, te estoy diciendo, no, es artificial. O sea, la mantequilla es algo que ocurre naturalmente en un proceso de la leche, y la margarina es algo que uno fabrica artificialmente con cosas químicas, con aceites, para simular la mantequilla. Y tú le dices, si me reclaman que la inteligencia artificial no es inteligente de verdad, es como que me dijeran, oye, pero la margarina no es mantequilla. No, pues te estoy diciendo que no es mantequilla, es una mantequilla artificial. Se llama margarina. Ahí le pusieron otro nombre. Aunque en Estados Unidos hay una que se llama I can't believe it's not butter. Y le ponen butter grande así como si fuera mantequilla, porque es lo mismo en el fondo, casi, pero no es realmente. Es artificial. ¿Por qué hacer una calculadora de lenguaje era un proyecto interesante? Si al final, en ese objetivo de simplemente ser capaz de construir una frase que hace sentido, como si que nosotros pensamos en la calculadora de lenguaje más básica posible, que el contenido no tiene ningún peso y es solamente capaz de armar una frase aleatoria que hace sentido. ¿Cuál es el valor de eso? El valor de eso es lo que estamos ocupando ahora, porque uno con esa calculadora puede luego procesar conocimiento más rápido de lo que cualquier persona podría hacerlo nunca jamás. Y cuando puedes procesar conocimiento más rápido, o sea procesar libros, texto, más rápido que lo que hace cualquier persona nunca jamás, puedes llegar a lo que SEO intenta llegar, que es al AGI que le dicen,
a una gran calculadora que tenga absolutamente todo el conocimiento y que pueda calcularte las respuestas a todas las preguntas de una manera más confiable de lo que lo podría hacer cualquier humano en el fondo. Pero finalmente, si volvemos al concepto de que no existe una verdad, siempre va a haber alguien que no va a quedar contento. Por eso yo acabo de decir más confiable de lo que podría ser cualquier humano. Pero no hay una verdad absoluta. Entonces, ahora que la gente tiene acceso, todo el mundo tiene acceso a esta calculadora, yo creo que es importante que las usen, porque yo tengo una opinión, o yo creo que algo es así, y yo puedo calcular si es que realmente mi opinión o lo que yo creo que es así o no, según tal calculadora de lenguaje. Y en el fondo ahí puedo tener una segunda opinión, no puedo contrastar las cosas. Y finalmente, entonces la diferencia entre estos modelos o estas calculadoras, hay una parte muy importante de la diferencia que tiene que ver con el contenido con el que se entrena. ¿A qué te refieres con eso? Con la data con la que se entrena. La data que le pasan a estas calculadoras es una de las grandes diferencias entre estos modelos. Claro, de la manera en que tú le haces el fine tuning, la data que la entregas. Por eso yo partía diciéndole a las personas en un principio que ChatGPT originalmente no te va a dar una respuesta correcta, pero te va a dar el consenso de cuál es la verdad según todos los estudios que ha leído, que uno tiene. Porque en general cuando yo quiero averiguar sobre algo, sobre cómo hago dormir a las guaguas, yo me leo un libro, me leo un estudio y yo le creo o no le creo. ¿Cachai? Pero ellos dicen, no, llévate una segunda opinión, otra segunda opinión. ChatGPT se leyó 800 millones de estudios y cuando tú le preguntas algo, lo que te va a responder es el consenso, el promedio de las respuestas de los estudios en el fondo, o el consenso de cuáles son las respuestas más válidas según todos los estudios que se han hecho. Es imposible saber si eso es verdad o no. Y de hecho va a ser verdad en ciertos casos y no se va a cumplir en ciertos otros casos. Pero esa respuesta es el consenso de los estudios. Entonces, yo creo que es más valioso tener el consenso de los estudios que quedarse con el primer estudio que alguien te recomendó. Sí, po. Me hace dar muchas vueltas la idea de que al final puede haber mucha manipulación en cuál es el contenido que se le pasa a uno de estos modelos. Porque me da la sensación que hoy día también hay súper poco control de cuál es la data que se usó para entrenar cada uno de estos modelos. Claro, pues. Entonces ahí uno tiene que probar, pues. Y uno tiene que ver a quién le cree. Por ejemplo, yo no le creería nada jamás a algo que sale desde Twitter, desde X. Pero hay gente que eso sí le cree y eso sí le gusta. Pero bueno, son diferencias de los productos que uno tiene. Pero quizás más que X te debería importar quién es la fuente, quién es el que escribió eso en X. Bueno, y ahí está... Porque el canal de distribución no es lo que importa mucho, lo que importa es quién es la voz, ¿no? Bueno, es que por eso, es que eso está hecho por ellos y claramente... No, pero estoy pensando cuando tú vayas a buscar información a X o a Twitter, a mí lo que me importa personalmente es quién es la persona que lo está diciendo, no necesariamente la plataforma en la que lo Bueno, dice. es que por eso es que la mayoría de los modelos ahora, y como está como se sabe, que uno quiere ver cuál es la fuente, te dan fuentes, o tú le puedes pedir fuentes. Eso es algo que en 3.5 no existía, porque 3.5 no era enfocado al conocimiento, era enfocado al lenguaje solamente. Entonces, por eso ahora uno puede obtener más fuentes. Pero de hecho, esa otra cosa, en la primera presentación que yo le hice a Hyundai en el abril del 2023, en ese momento Bing también fue el primero que sacó Bing AI, donde tú podías ocupar ChatGPT, pero que ChatGPT te procesaba búsquedas en tiempo real. Y en mi presentación yo puse eso, que la vi antes de venir, ¿qué había dicho yo en ese momento? Que uno puede ocupar ChatGPT directamente en ChatGPT o en Bing, pero ojo que Bing te lee Internet y te responde según lo que encuentre en Internet. Entonces es muy probable que Bing te da más respuestas incorrectas que ChatGPT. Porque lo que uno lee en el primer resultado de buscar algo en Internet es muy probable que esté mal. Porque hay muchísima data que está mal. Pero a mí me ha pasado, hace rato igual que no me pasa, pero me ha pasado que ChatGPT le pedía de repente si hay datos de estudios de ciertas cosas y me pasó más de alguna vez que me tiró un link de un estudio hecho por McKinsey, por ejemplo, que el estudio no existía y el link no te lleva a nada.
Bueno, ahí está el otro problema, que ChatGPT es una marca en este momento, pero que hay muchísimos modelos diferentes que se pueden ocupar en ChatGPT. Cuando uno paga, o sea, aunque uno no paga, uno puede elegir varios modelos, de los modelos de la calculadora. Y cuando uno paga puede elegir más modelos de la calculadora. Y cuando uno se mete al API hay como literalmente 80 diferentes versiones que uno puede elegir. Y cada modelo tiene versiones, tiene nombres diferentes. 4, 4.1, 4.5, 3.5, que ya lo quitaron por fin, porque no es un modelo enfocado en conocimiento, sino que es solo el lenguaje, todo lo que empieza con 3. Aunque ahora está el O1, el O3. O3 sí es bueno, o sea, sí es bueno, entre comillas, hablando de Esos son los más conocimiento. rápidos. No, O3 es más lento, porque es O3, los modelos que empiezan con O3, o sea, O1, O3 y O4, son modelos que revisan los números que dan y los vuelven a correr Ah, esos varias son veces, los de razonamiento que se los llaman. que dicen razonamiento. Y la gente dice, no, si no razona de verdad. No razona de verdad, es un razonamiento artificial porque es una inteligencia artificial. Razona de la misma manera que razona una persona. Cuando una persona tú le pides que te haga algo, dice, ok, aquí está. ¿Así hace la persona? No, la persona primero lo escribe o ve y después revisa, chequea, qué sé yo. Sí, mira, esto es, y te lo entrega. La persona que te entregan cosas sin revisarlo, tú siempre dices, está mal. Y eso es lo que hacen los modelos que empiezan con O y la tendencia de los modelos que piensan o razonan. ¿Qué significa que piensa o razona? Que es un modelo que vuelve a calcular los números que saca para asegurarse de que están bien o para corregir errores básicos si es que los encuentra, si es que los calcula. Entonces, uno tiene que entender, y de hecho OpenAI hace poquito sacó una mini guía que te dice, mira, el modelo 4.0 es mejor para esto, el 4.1 es mejor para esto, el 4.5 es mejor para esto, el 3 es mejor para esto y el 4 es mejor para esto. Es primera vez que ellos sacaron eso. Yo vengo enseñándole eso a la gente, intentando desde hace 2 años. Porque uno tiene que saber qué modelo está ocupando. Si me dice ChatGPT me dijo esto y está mal, eso no significa nada, porque qué modelo estabas ocupando y qué data le diste al preguntarle. Uno tiene que meter bien los números a la calculadora, a eso me refiero. Oye, Daniel, bueno, el capítulo igual yo lo estoy sacando como con un mes de fase para que sepan, pero ahora que lo estamos grabando, la semana pasada fue la conferencia de Google I.O., que al menos en la prensa fue así mucho ruido. Yo he visto algunos videos del VO3, que fue como el producto que más me llamó la atención. Quería preguntarte, ¿qué opinas de la conferencia, de lo que viste, algo que te haya llamado más la atención? Bueno, yo vengo mucho tiempo diciendo lo mismo y ahora con la conferencia quedó más claro. O sea, Google está desesperado, está jugándose todas las cartas que tiene porque no quiere perder el alcance que tiene en el mercado, en el control del manejo del flujo de información en el mundo, básicamente. Entonces ellos están entregando herramientas, ellos están perdiendo muchísima plata, digo, dando gratis o a un precio muy barato acceso a gente a que ocupe modelos que son, bueno, que ocupe la mayor cantidad de cosas que pueden gratis, aunque a ellos les cuesta más o sea, les cuesta más correrlo de lo que tú estás gastando en ocuparlo. Pero para ellos es una inversión en mantener su control sobre el flujo de la información. Los modelos que ellos están presentando ahora de inteligencia generativa en realidad son muy superiores a la competencia, o sea, son en general, no muy superiores, perdón. Tienen muchos modelos que son superiores a gran parte de la competencia en muchos casos y ellos están dando acceso a ellos muy barato. Por eso, porque están desesperados en no perder el control del flujo de información del mundo. Una de las cosas que más me gusta, o sea, bueno, no es otra de las cosas que tanto me gusta en ChatGPT es la oportunidad de buscar sin usar Google. Porque Google desde hace muchísimo tiempo que dejó de ser una fuente de búsqueda de información o de conocimiento confiable. Porque todo lo que uno ve en las primeras 2 páginas de Google son cosas que de una u otra manera gente pagó porque estuvieran ahí. No es conocimiento que por mérito es la respuesta a lo que tú estás buscando. Uno encuentra cosas que la gente está pagándole a Google para que aparezcan. Y hay mucha información que está incorrecta. Para darte un ejemplo cortito, yo quería imprimir una figura 3D para regalársela a una amiga y busqué en Google cómo imprimir una figura 3D. O sea, aquí en Chile, un servicio. Y me dio un par de links patrocinados, otros que hacen juego con el SEO. Y me metí a 3 y me decían, lléname este formulario, qué sé yo. No sé, no me funcionó ninguno.
Y dije, ya en realidad estoy puro molestando. Le metí a ChatGPT y le dije, oye, ¿podéis buscarme un servicio donde yo pueda pedir que me impriman algo en 3D y me lo entreguen? Y me entregó un tipo, Acum, muchas, haciéndole publicidad. Y el compadre, antes de que los formularios de las otras páginas me respondieran, mira, mándanos esto y te hacemos un presupuesto, antes de que me llegara la primera respuesta de ellos, hablé con el tipo de Acum, le mandé mis cuestiones, lo corregimos, lo revisamos, me lo imprimió y me lo entregó. Y hay una diferencia muy interesante que tiene que ver directamente con el modelo de negocio, que es que si Google cobrara por su servicio, no tendría la necesidad de financiarlo con publicidad. ChatGPT hoy día no te mete publicidad, no, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque te cobra una suscripción. O sea, cada usuario paga por usar el servicio, Pero es, bueno, esa búsqueda igual era, bueno, en fin, pues, o sea, que es claramente, interesante ese incentivo, po. claro, claramente uno tiene, pero es que el problema de Google entonces, y lo que uno te tiene que darse cuenta es que todo lo que uno está viendo, en general, en general, muchas de las cosas que uno encuentra siempre en la primera página es cosas que gente pagó para que salieran ahí. Te Entonces, sale ahí sponsor. sí, y aunque no sale sponsor, es que la mitad son sponsors literales y el resto son gente que le pagaron a alguien para que te jugara el SEO. Porque con el O SEO, sea, hoy día todos juegan el SEO si no pero lo es que parecís. entonces la persona que paga más es pay to win. La persona que paga más a alguien y que se mete más al SEO, más que en su producto o más lo que realmente tiene atrás, la gente pone más esfuerzo en Sabes el que el SEO SEO. es parte de tu estrategia de marketing. Si tú tenías una página web que es un texto blanco, también el que le pagó más a un diseñador para armar una mejor página web tiene mejor Por oportunidad. ejemplo, Es parte del el marketing. tipo de Acum me preguntó, oye, ¿cómo me encontraste? Yo le dije, yo le dije a ChatGPT porque el tipo nunca le había llegado a alguien, él solo se promociona por Instagram. Hizo una página web, pero él no es desarrollador, es solo, es su familia, en su casa hace las cosas. Y por Instagram llega y envía cosas y hace sus impresiones 3D, pero hizo una página web por las puras, pero esa página web Google la leyó y la ignoró porque todo el resto que la gente que le paga por el Probablemente no SEO. tiene mucho flujo. Claro, pero ChatGPT reconoce que en realidad esa página, o sea, ese tipo hace todo lo que yo necesito y eso es lo que yo quiero buscar. Google Interesante ya cómo las perdió, búsquedas son súper distintas. Google ya perdió la posibilidad de entregarte lo que tú quieres buscar. Él solamente te entrega lo que a él le conviene que tú veas, según su incentivo económico. Interesante. Bueno, esta guerra hoy día también está pasando con cómo listar tus productos en los modelos. Cómo lograr que ChatGPT me... Y es cosa de tiempo también, que va a haber toda una estrategia de cómo yo logro que ChatGPT me ponga primero en la búsqueda. Pero yo creo que esto es mucho más democrático, porque ese es el tema, que la inteligencia artificial hasta ahora no sabemos cómo controlarla. Y ahí está el tema de la caja negra y está todo el entendimiento de esa cosa. En todo caso, la gente que cree que ahora las inteligencias artificiales nos van a manejar, Google, YouTube, Facebook, Instagram, todo ha sido manejado por inteligencias artificiales desde hace 20 años. O sea, las inteligencias artificiales durante los últimos 20 años han dictado qué es lo que nosotros vemos. Pero eran modelos más rústicos y más fáciles de manipular. Y eso es lo que ha hecho Google, Facebook, Instagram y TikTok. Y de hecho, la inteligencia artificial de TikTok, por eso TikTok es tan popular, porque TikTok, la inteligencia artificial que hicieron ellos para detectar qué quiere uno ver, rompieron, o sea, le dieron justo al clavo de las cosas que uno quiere ver con una atención de 2 segundos. Pero todo ha sido dictado por inteligencia artificial durante los últimos 20 años. Ahora la gente se da cuenta porque es una inteligencia artificial que habla, o sea, que calcula el lenguaje. Pero eso ya venía haciendo y uno no lo sabía. Oye, Daniel, una pregunta. Ya, Google está desesperado, pero eso claramente lo ha hecho correr más rápido. Claro. Y le ha hecho Y cometer errores, lo ha hecho cometer errores garrafales liberando cuestiones. Y Apple también, por ejemplo, que funcionaban pésimo. Y que Apple yo no lo veo haciendo nada, no, pues Apple sacó Apple Intelligence y después tuvo pero que quitarlo porque Apple Intelligence por no eso, pasó po, nada. la gente está desesperada por no perder el flujo, por no perder el control. Bueno, pero al parecer Google sí ha logrado Ahora con sí, esta desesperación en un ponerse al día. principio, pero sacaron BART primero y tuvieron que cancelarlo también entero porque era horrible, po. Y por eso, pa, ahora, pero yo, o sea, yo estoy convencido, bueno, en fin, se puede ver que a ellos les está costando muchísimo porque están gastando muchísimos recursos para hacer. No, pero ¿qué te parece la conferencia de Google? Algo interesante, algún avance importante. ¿Qué te parece VO3 o te parece una estrategia desesperada de marketing? O sea, ¿qué utilidad tiene VO3 ahora? El público cero, encuentro, pero la utilidad que tiene quizá es que la gente se entienda o empiece a
a concientizarse, empieza a entender de las habilidades que van a tener las diferencias de inteligencia artificiales generativas que van a tener, que van a ser cosas normales para Pero todos. fuera el producto, ¿es un avance importante? Ahí no hay nada nuevo en el fondo. Todo lo que presentaron Google son cositas que funcionan un poquito mejor a cosas que han existido durante los últimos años. No hay nada nuevo en el fondo en lo que hizo Google. Pero él lo está presentando como un producto, como algo oficial y como algo grande y pomposo. Pero la generación de videos, así, cosas, es una cosa que se ha podido hacer durante el último año. Yo lo hago en mi casa. A mí igual personalmente, sin saber tanto de video, me llamaron la atención los videos. Es que claro, esos videos son mucho más confiables y funcionan bastante mejor que los que yo genero en mi casa con una tarjeta de video que vale 500 lucas. Pero esa es la diferencia en el fondo. No es que sea una cosa nueva, innovadora o un salto, sino que sí, son mejores, sí, funciona más rápido y ellos por algún motivo quieren que toda la gente lo ocupe. Oye, como... mencionaste AGI en un minuto. Quería preguntarte si es que tienes tú alguna definición o hay alguna definición un poco más oficial que no la he encontrado, la verdad. ¿O qué es lo que para ti es esta inteligencia general? Claro, es que no hay una definición oficial, es un concepto que la gente es como un otro hito al que se espera en que haya un consenso en que sí, tenemos una inteligencia artificial, o sea, tenemos una calculadora de conocimiento que puede resolver cualquier problema o generar una respuesta para cualquier problema mejor que un humano en cualquier área, más o menos. Pero o sea, ¿Qué falta para llegar? es que lo que falta, encuentro yo, es que para poder hacer eso, y hay definiciones que incluyen esto, es importante, o sea, es necesario que el modelo de inteligencia artificial aprenda de las cosas que hace, recuerde las cosas que hace y pueda mejorar sobre eso. Todas las calculadoras, todos los modelos de inteligencia artificial que hay hoy en día no tienen memoria y no aprenden nada. Porque es una calculadora, es una cosa, un ecosistema cerrado que tú le pones una pregunta, te la responde y termina, deja de existir. Y tenemos que dar ese salto para poder llegar a AGI, porque si es que es el salto, me parece que igual todavía estamos lejos, ¿no? Es que ahora lo que hay y lo que están implementando para poder simular un modelo que aprende y que tiene memoria, es Para dar el contexto. Claro, es que lo que hace ChatGPT ahora es que cuando tú le preguntas algo, no es tu pregunta la que le llega al modelo, sino que con tu pregunta OpenAI tiene una base de datos de todo lo que tú has dicho, que es aparte, que está fuera del modelo, ve todos tus historiales, busca cuestiones similares, busca cosas relacionadas y le entrega todo eso como contexto al modelo en tu pregunta. Entonces, por eso pareciera que tiene memoria y parece que se acuerde de las cosas, pero no es que realmente se está acordando, sino que OpenAI tiene otro programa que se ejecuta antes de ejecutar el modelo, la calculadora del lenguaje, en donde le pone toda esa información aparte. Exacto. Ahora, si para lograr AGI lo que hay que hacer es que efectivamente la red neuronal cambie, Claro, que entrenarla vaya con lo que aprendiendo. va experimentando. Y bueno, eso significa, ahí directamente tendría memoria, en mi opinión. Claro, porque actualmente no tiene memoria y no aprende, porque es una Pero cosa hoy día cerrada. estos procesos de entrenamiento todavía se demoran meses, con una cantidad de infraestructura brutal. Claro. Entonces, como que me hace parecer, uno, que estamos bien lejos de AGI, y dos, que el salto tampoco se va a lograr solamente con más infraestructura y más infraestructura. No, porque, bueno, de hecho sí, Como que falta un break. estamos lejos, pero no sé, pues el mismo Sam Altman ha dicho que, claro, esto parece AGI, porque están simulando que el modelo aprende y memoriza, porque están conectándole bases de datos y programas adicionales. Pero hay muchos avances, por otro lado, en optimizar los modelos para que sean más pequeños y que sean más maleables en el fondo, como un cerebro de una guagua. Porque por eso ese es el gran ruido que hizo, se me acaba de olvidar cómo se llama el modelo chino este. DeepSeek. Ese es el gran ruido que hizo DeepSeek, por ejemplo. Que por lo visto, DeepSeek es un modelo que es más... Que puede correr en tu computador personal. Claro, es más o menos tan confiable en el cálculo del conocimiento,
por no decir inteligente, digo, porque es más o menos tan inteligente que ChatGPT-4, pero con eso me refiero a que es más o menos tan confiable en el cálculo del conocimiento que ChatGPT-4, que los modelos, pero que es muy pequeño, que ocupa, la memoria que ocupa es muy pequeña, entonces eso abre las puertas a que sea mucho más fácil y mucho más económico y viable el que se vaya reentrenando y vaya aprendiendo y tenga memoria, el que sea pequeño. ¿Cuánto se demora hoy día entrenar un modelo de DeepSeek? Yo no No, sé, no es que sabía. nadie sabe, o sea, la verdad no sé. En una de esas la gente sí sabe. Pero es que entrenar, ¿qué significa? Porque yo Pero lo es que puedo lo que pasa entrenar. es que si queremos que aprenda de la experiencia, de lo que habla con todos los usuarios, Claro. eh, en el fondo necesitamos que vaya reentrenándose y cambiando la red neuronal con esta data que va recibiendo desde los usuarios. ¿Cada cuánto se puede hacer eso? Mira, ¿Qué es es que viable y qué si yo no? quisiera que aprenda de lo que habla con todos los usuarios, o sea, si yo fuera el CEO de OpenAI, y mira, ya quiero que aprenda que hable de todos los usuarios, yo podría implementar eso. El tema es que no es tan, o sea, eso no va a dar un buen resultado, porque yo tengo que aprender de las conversaciones significativas o de las cosas, porque hay muchos usuarios que ocupan la cosa para hablar pura porquería y para hacer disparate, y si el modelo va aprendiendo de eso también, entonces, ¿qué la caga? Entonces, ese es el tema, encontrar cómo seleccionar, bueno, y con modelos de inteligencia artificial puedo seleccionar qué cosa, pero de ahí empieza bueno, de ahí hay polémica. Por ejemplo, yo todavía tengo guardada una conversación que tuve con ChatGPT 3.5 que le pregunté cómo hizo Daniel Cuche para resolver tal problema de optimización, lo que yo hice con mi tesis. Y el compadre me lo explicó. O sea, ChatGPT 3.5 tenía la información de mi tesis y sabía quién era yo. Estoy hablando de principios del 2023. Si tú le preguntas hoy en día cualquier cosa, no sabe quién es Daniel Cuche, porque por todos los problemas que hay con la gente que reclamaba por privacidad o derechos de autor, información falsa, qué sé yo, OpenAI tuvo que modificar el modelo para que no respondiera y tuvo que ir entrenando y reentrenando para que no respondiera cosas o para que se hiciera el loco cuando uno le pregunta cosas sobre personas que no son figuras públicas, por ejemplo. Y yo no soy una figura pública. Pero el modelo 3.5, el básico, sí sabía quién era yo y qué había escrito yo en mi tesis. Porque, Wow, wow. Es bien impresionante que al final como que hay ciertas cosas que lo han restringido, que lo han entorpecido de cierta manera sí, quizás. pues, y por eso es que va subiendo y bajando el modelo, porque OpenAI, esa es la cosa. O sea, digo, miren mundo, tengo una calculadora de lenguaje, le puedo poner todas las cosas y la gente se empezó a enojar. Entonces, para poder sacar un producto que la gente acepte, es que ellos han tenido que ir poniendo muchas restricciones. Después la gente reclamaba por las vacunas del COVID y qué sé yo. Entonces han tenido que ir modificándolo para que la gente no se enoje con los resultados de la calculadora. Pero enojarse con los resultados de la calculadora es enojarse consigo mismo. Porque, o sea, no. Oye, Daniel, me interesa saber tu opinión de la carrera por la IA entre hoy día, yo diría que está China y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bueno, hace poco están trabajando en este proyecto Stargate, eh, que el otro día veía que dicen que va a ser el proyecto de infraestructura casi que más grande que ha hecho Estados Unidos. Son 8 data centers gigantescos, ya están construyendo uno en Texas. Entonces me da la sensación que gran parte de lo que está haciendo Estados Unidos en esta carrera es invertir en infraestructura. Es más computadores, más computadores, más computadores. Eh, con DeepSeek pareciera que China está jugando como quizá un poquito más inteligente, con menos recursos, porque no tiene chips de Nvidia, lo que claramente lo pone en desventaja. ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente Estados Unidos está muy adelante de China o...? No creo, porque China tiene muchísimo, hasta donde yo sé o veo, tiene muchísima infraestructura lista para inteligencia artificial que no está ocupando nadie, porque es que hay dos ramas del avance de la inteligencia artificial. Una es pensando que modelos más grandes, que ocupen más memoria, van a ser mejores, y la otra es pensando que optimizando los modelos para que ocupando menos memoria podemos obtener mayores, o sea, los mismos o mejores resultados. Entonces, todo lo que tiene que ver con Stargate está apostando a que los modelos más grandes van a ser los que van a dar mejores resultados a futuro. Pero probablemente, como se hizo con DeepSeek, que no tiene que ver con tener menos recursos, creo, porque los recursos allá están, pero ellos están apostando porque un modelo más pequeño, más optimizado, que ocupe menos memoria, te va a dar mejores resultados. Yo no sé cuál de los dos es el que va a terminar prevaliendo al final. Está peleada la Y de hecho pelea. nadie lo sabe porque
está la caja negra. Es que en realidad todo lo que ha hecho OpenAI en el fondo tiene mucha suerte en el fondo. Porque cuando yo hago Machine Learning y pruebo crear un modelo nuevo, hay mucha suerte porque para yo sacar un modelo, ChatGPT 3.6, yo tengo que entrenar 500 millones de modelos, versiones de ese modelo, y luego simplemente pruebo cuál es mejor. Y me quedo con uno. Oye, si en realidad este es mucho mejor. Y ese es el que sacan al público. Hay mucha suerte entre medio. ¿Qué pruebas se le hacen? Probarlo si me responde bien, po. O sea, cuando yo hago, bueno, Machine Learning básico entre medio, lo que yo hago es un robot que con ciertas cosas aleatorias, un programa, un bot, que con ciertos parámetros aleatorios me crea 500 calculadoras de lenguaje. Y luego hago otro bot que ocupa ChatGPT 4 y prueba cada una de esas calculadoras y me dice, mira, la respuesta que me da esta versión de la calculadora es mejor. Ya, este es mi nuevo modelo, 4.1. No sabía eso, no lo había O escuchado. sea, en términos rústicos, porque hay mucha suerte ahí, porque las calculadoras de lenguaje, los modelos de lenguaje, tienen tantos billones de parámetros que no es factible para un humano para revisar esas cosas. Y por eso está la caja negra. Que entonces tenemos programas. Ahora, están como todas estas pruebas más o menos estipuladas de los benchmarks, ¿no? Claro. Y eso es, po. El benchmark es eso. Hay un bot que prueba mandarle 1000 preguntas diferentes a este tipo, 1000 preguntas diferentes, y te califican, mira, esta pregunta es mejor, esta pregunta es mejor, esta pregunta es mejor. Bueno, hay benchmarks públicos que en vez de ocupar un robot que manda 1000 preguntas, ocupan a 1000 personas de diferentes partes del mundo que le mandan 1000 preguntas y las personas te califican, nuevamente subjetivo según la persona que calificó. Pero el promedio general, la persona que califica, mira, este me da mejores respuestas, este me da mejor, este me gusta más, este me gusta más. Es gente que te dice cuál calculadora encuentras que está calculando mejor. Porque ahí está el problema, que a diferencia de los números, una palabra no vale lo mismo para cada persona o en cada posición de la oración. A mí me encanta hacer el ejercicio de pedirle que me explique. ¿Se puede decir garabato acá? Dale nomás. Pedirle que me explique puta el weón, weón, weón. ¿Qué significa puta el weón, weón, weón? Ahí, weón, 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 sale 3 veces la palabra weón y cada una de esas tiene un significado totalmente diferente. Eso significa pucha el tipo tonto, amigo. ¿Y lo logra? ¿Te dice Lo eso? logra. O sea, desde que salió el O1, el modelo O1 te dice, te dice vaya, pero qué tipo más tonto, amigo. Eso significa puta el weón, weón, weón. Está buena la traducción. Eh, A mí me ha costado cuando hablo con vos que me hable como chileno. Siento que siempre le encuentro el acento medio argentino. Ya, pero es que eso es otra cosa, pues eso es el cálculo de la entonación del lenguaje. Una cosa es el cálculo del texto y otra cosa, porque son Hay diferentes, mucha menos data de voz. hay diferentes modelos. Mucha menos data de voz. Pues, hay Claro. mucha más data de texto. Digo, en el mundo. Claro, o Hay sea, mucho más texto guardado. no sé, en YouTube, toda la data que estamos Bueno, guardando. si pudiéramos agarrar entrenar los audios de WhatsApp, Sí, ahí está chuta. Sí, po. ahí Facebook puede sacar un... Pero es que nadie se ha esforzado específicamente en fine-tunear un modelo de voz con solamente cosas chilenas. No sería muy complicado, pero habría que gastarse $100,000 en eso. Bueno, la TAM GPT está trabajando en eso. Ya, perfecto. Los del Ah, serio. yo no sabía, pero... Ah, bueno, ahí tenemos un capítulo con Rodrigo Durán, de hecho, que es el gerente del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Ellos están trabajando en este proyecto que se llama la TAM GPT, que es un modelo entrenado con información latinoamericana. Así que ahí vamos a ver qué pasa. Todavía no lo lanzan. Oye, Daniel, cuéntanos un poco después de todo esto de Hyundai, volviste a Chile, ¿en qué estás hoy en día? Bueno, yo cuando volví a Chile, yo quería explorar diferentes ramas de aplicaciones de los modelos y jugué harto por ahí. Y jugando llegué a una compañía, me preguntaron si quería. Ahora yo también soy CTO de una compañía que tiene un software de administración de recursos humanos, de talento en recursos humanos, que se llama Nala. Me preguntaron si quería unirme y me pareció entretenido el proyecto, me pareció bueno y lo que estamos haciendo es ver, o sea, crear y administrar el sistema de administración de talento en recursos humanos y por otro lado mantener una vena de sacarle el mejor provecho a las herramientas de inteligencia artificial generativa dentro de este ámbito.
¿Me podrías contar en términos de inteligencia artificial qué es lo que están haciendo hoy día o cómo la están usando o qué provecho le están sacando? Por ejemplo, una cosa súper básica que pasa en todos los sistemas de recursos humanos, que cuando la gente escribe comentarios, esos comentarios quedan ahí. En general, nadie nunca te ha leído los comentarios. Bueno, quizá el jefe tuyo, cuando tú pones un comentario, te lo lee, o la persona a la que le envía, pero cuando uno hace encuestas masivas y pone comentarios, los comentarios siempre han quedado ahí, po. Una calculadora de lenguaje te puede calcular bien todos los comentarios. Y en realidad es bastante impresionante cómo te puede identificar O perfectamente. sea, están pensando en productos de IA para los usuarios de ustedes, en el fondo, para las empresas. Claro. Sí. Bueno, yo en general tengo dos venas de inteligencia artificial y una cosa que sigo haciendo personal es ocuparlo como, como un desarrollador, en el fondo como equipo de desarrollo, para ver ideas y para ver cómo generar los modelos y para desarrollar. Siempre tengo proyectos que corren ahí desarrollados 100% por inteligencia artificial. ¿Nos podrías contar un poco más cómo haces eso? ¿Qué herramientas usas? Eh, bueno, llevo ya más de un año, de hecho, harto más, intentando viendo las capacidades del cálculo del lenguaje computacional, porque es una calculadora de lenguaje y sirve para calcular lenguajes computacionales, lenguaje de desarrollo. Eh, Viendo las capacidades que tiene de generar programas que sirven, po. Tengo hartos programas que he hecho intentando que sea, de hecho, a veces pierdo más tiempo intentando que la inteligencia artificial me calcule el programa bien, o sea, en otras palabras, que la IA me desarrolle bien el programa, a programarlo yo, porque el experimento es ver cuán puede ser, cuán bueno puede ser. Eh, y en un principio simplemente yo pasándole prompts, agarrando lo que entrega, copiando y pegando. Después ocupando herramientas que funcionen dentro del el ambiente de desarrollo. Yo después creé una herramienta personal básica en el fondo que simplemente me agarra como contexto los archivos de desarrollo que tienen, que se relacionan a a la nueva fase de desarrollo que necesito, le entrega esos archivos de desarrollo y le dice lo Y que... qué herramienta usas de Ahora, editor? ahora, de hecho, todas esas cosas, todas las cosas que yo he hecho están más o menos obsoletas con lo que ha salido con Copilot de VS Code y ahora con Codex. De hecho, esta última semana he estado ocupando mucho Codex. Es un poquito redundante todavía y es un poquito overkill, no sé, es como mucho, pero funciona súper bien. Y en el fondo son herramientas que hacen automáticamente lo que yo venía haciendo manualmente, que era ordenar el contexto para pasárselo y agarrar la respuesta e integrarla. ¿Y cuál es el problema que ves cuando... ¿Cuál es la ventaja de seleccionar el contexto versus pasarle todo tu código? Es que al pasarle todo el código, estáis metiendo números en la calculadora que no tienen nada que ver, entonces estás dando más espacio o más pie para que los números que te dé resultado, para que el cálculo esté mal. Si eso es lo que me pasa a mí, es el gran problema que tengo yo hoy día también con la IA como reemplazando a los ingenieros, los desarrolladores de software, que tiene que ver con eso, con que, en mi opinión, como ingeniero de software, el gran valor que te entrega un ingeniero senior es el conocimiento profundo de todo el código. Y finalmente, la IA hoy día lo que uno termina haciendo es seleccionando cuál es el contexto. Claro. Y quizás son muy buenas escupiendo código, pero les falta mucho ese entendimiento profundo del lenguaje, que es el gran valor, en mi opinión, de un ingeniero más senior. Claro, y ahí entra Codex, que yo encuentro que funciona súper bien, pero en algunos casos es como demasiado, porque Codex lo que hace es eso, no importa lo que tú le pides, el programa, cuando digo él, no estoy hablando de una persona, el programa de Codex siempre te revisa el código completo y revisa que el contexto que tiene está, o sea, hace una búsqueda mucho más exhaustiva de todo el código fuente, porque Codex funciona exclusivamente si tú le entregas todo el código fuente. Por mucho que tú le digas lo que quiero es esto, el contexto es esto, te ve todo el código fuente igual. Y por eso llega a muchos mejores resultados. Pero hay veces en que yo quiero cambiar algo puntual, en que yo 100% sé que simplemente viendo esto y cambiando lo suficiente, pero si se lo paso a Codex, igual va a estar 2 minutos dando vuelta todo el código fuente para llegar, ah, sí, tenías razón, solamente necesito ver esto acá y te lo hace bien, pero estáis desperdiciando 2 minutos de la Sí, cuestión po. corriendo revisando. Nosotros hoy día en Cesti principalmente usamos Cursor. Ya. No sé si lo has usado. No, yo personalmente no, pero, o sea, yo
he preferido usar VS Code siempre. Ya. Y O lo sea, que el tengo, Copilot. lo que tengo ganas de que le he estado echando una mirada últimamente es a una plataforma que de hecho es de unos chilenos que se llama CodeGPT, Sí, de hecho, que también he está muy de intentado moda. usar CodeGPT, hablé con el compadre, pero nunca me di el tiempo de entenderlo. Ya, porque lo que una funcionalidad me gustó que me contaron la otra vez que estaban usando los de Bambi, era que tú puedes dentro de CodeGPT ahora como crear agentes que tú les pasas distinto contexto. Entonces puedes tener un Claro, agente que le pasáis ciertos archivos, cierta parte de tu código, otro que le pasáis otra, y tú decides a cuál de estos agentes le pides el prompt que te claro, haga tal parte de tu código. Entonces vais creando agentes que te conocen distintas partes de tu código. claro. O sea, en el fondo, toda esta herramienta por atrás hace lo mismo, pero y todo es por delante la manera de seleccionar el contexto. Por eso, lo que yo hice para mí es crearme mi propia herramienta para seleccionar contexto y ocupar eso o directamente en ChatGPT o en Copilot. Por eso no me di el tiempo de aprender CodeGPT, pero CodeGPT en realidad, por lo que he visto, es uno de los más amigables y más avanzados en ayudar a los usuarios, pero uno igual tiene que aprender a ocupar esa herramienta primero y como que no me he dado el tiempo, he preferido experimentar por mi cuenta. Eh, pero claro, pues, o sea, el, la lotería ahí está en quién hace el mejor seleccionador de contexto. Y luego, por otro lado, o sea, quién hace el mejor seleccionador de contexto teniendo acceso a un modelo capaz de calculártelo. Y ese es el problema que tenía también yo con CodeGPT, que los modelos a los que uno accede o son más caros o no son los más buenos para calcular, por no decir los más inteligentes. Eh, Oye, Daniel, no sé si te gustan las predicciones o si tienes ideas en la cabeza de para dónde va esto, para dónde vamos la sociedad, los humanos con la IA, hacia dónde va a crecer y cómo se va a ver el mundo para adelante. bueno, hay varios ámbitos. A mí me gusta pensar que eh, que una vez que pasemos por toda la tormenta del cambio a una nueva era que estamos haciendo, en donde las calculadoras de lenguaje son algo común, de acceso para todo el mundo, se va a reducir o la desinformación o se va a llegar a un lugar, o sea, vamos a lograr tener una mayor conciencia o conocimiento general en el mundo en donde uno va a poder verificar cosas, calcular las cuestiones que ve, porque actualmente nosotros creemos mucho, la gente vieja ahora, no sé, entre comillas, cree mucho lo que ve en Facebook, que todo el mundo dice que es pura basura. La gente sigue creyendo mucho lo que ve en Google, pero lo que ve en Google es algo que alguien pagó para que viera, de que es cierto no se sabe. Cree mucho lo que ve en las noticias, pero las noticias se equivocan mucho porque sacan información de Google y de Facebook. Cree mucho lo que ve en el diario porque piensa porque como que tiene esa, em, ¿cómo se dice? Porque, no sé, leer algo en el diario tiene esa confianza de que supuestamente esto es algo que está muy verificado. Un periodista y mucha gente profesional trabajó mucho para asegurarse de que lo que está escrito ahí está bien. Eh, y desde hace mucho tiempo que no es así. Y yo espero que la inteligencia artificial, por el lado del lenguaje, ayude a brillar una luz para poder la gente Combatir las fake news. aprenda a identificar las cosas o a calcular las cosas que son falsas y reales. O sea, eres Sí, por optimista ese al lado. futuro, no te da mucho miedo. No, yo creo que por eso me interesa que la gente entienda lo que son, porque yo creo que si todo el mundo entendiera lo que son los modelos de lenguaje, no tendría problema, se acabarían todos los conflictos y los debates sobre qué está pasando y cómo utilizarlo y cuáles son sus capacidades. Por otro lado, está todo lo que es generativo de videos y de lenguaje y de voz. Y, o sea, para mí es súper claro que en el corto plazo
nosotros vamos a poder elegir ver una película que era en inglés, pero verla traducida al español, pero con la persona hablando español y que se vea hablando español y hablando español de Chile, con las palabras chilenas. Bueno, uno de los productos que sacó Google en la conferencia la semana pasada es que Claro, le van a meter el doblaje a Google Meet instantáneo. claro, sí, pero Que bueno, es sí, como- pues por eso, pero tú vayas a poder agarrar Netflix y verlo en español. Y por ejemplo, yo le leo libros a mi hijo que tiene 5 años y muchos libros son de España, entonces tiene palabras que están en español de España que no tienen sentido. Nada que ver el español de España. Entonces yo cuando se lo leo, yo lo voy traduciendo cuando se lo leo. Eh, de esa misma manera como yo le traduzco a mi hijo, ahora va a ser posible que todo el contenido que tú consumas, yo quiero consumir esto en español de Chile. Y cuando tú leas un libro en un Kindle, te lo va a mostrar en español chileno, sin importar cómo fue, en qué idioma No. fue escrito. No va a haber ninguna necesidad de aprender inglés. O sea, hay gente que nunca tuvo necesidad de aprender inglés, pero o sea, lo de los lenguajes es otra cosa, pero uno va a poder consumir el contenido de la manera que uno quiera, ponerle otros actores, ponerle las caras de uno. De hecho, hay juegos que con Kinect y qué sé yo, podían poner tu cara en el juego, pero ahora uno va a poder hacer eso normal. Yo quiero ver esta película, pero conmigo. Quiero ver Misión Imposible con Daniel, y va a ver Misión Imposible, pero va a ser Daniel. ¿Va a servir de algo? No sé, pero consumir cualquier tipo de contenido digital va a poder ser 100% personalizado, para bien o para mal. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, el empleo? ¿Qué pasa con la economía? Yo ahí siempre vuelvo al ejemplo de la calculadora, porque en fines de 1800, principios de 1900, no existían calculadoras digitales, ni mecánicas para números, digo, y había oficinas de cómputo. De hecho, el otro día busqué, hay fotos que tú tenías un galpón y en general se ocupaban mujeres en las oficinas de cómputo. Tenías un galpón lleno de miles, no miles, pero docenas o cientos de mujeres que hacían cálculos. Que, mira, tú decís, tengo que calcular, tengo esta planilla de Excel. La entregaba ahí y 30 mujeres, en general, dice, bueno, seguro que busqué, contrataban a mujeres para eso, te calculaban toda la planilla y te la entregaban de vuelta. Y ese trabajo desapareció. Eh, los sapos, ¿te acordáis lo que es un sapo en la micro? ¿Nunca he visto un sapo en el paradero? Pucha, cuando yo era chico, ¿cuántos años tenía? Tengo 33. Sí, porque cuando yo era chico, en los paraderos habían sapos, un tipo que tenía un reloj grande y que anotaba todas las horas en que pasaba cada micro y le decía al siguiente micrero, le decían sapo, no, creo que su nombre era sapo, bueno, le decía, mira, el de adelante pasó hace 1 minuto y medio y va no sé para dónde. Y estaban en todos los paraderos. Bueno, no en todos los paraderos, el paradero es importante, pero y así los choferes de micro sabían más o menos qué distancia tenían con la otra micro. Salió el GPS, todos los sapos desaparecieron, tú ni siquiera sabías qué eran qué son. Bueno, y hay muchos trabajos que van cambiando, po. Ahora que el lenguaje se calcula, bueno, calculadoras, cuando salieron las calculadoras digitales, salieron mecánicas primero, después digitales, toda la área de cómputo donde trabajaban 100 personas, tenían una calculadora nomás el jefe, y eso era todo. Y el mundo no se acabó. Y siguieron, por ejemplo, las misiones de Apolo, que fueron a la Luna. Ahí ocuparon calculadora, pero todavía tenían un equipo de gente que revisaba todos los cálculos que te daba la calculadora y los expertos en cálculo. Porque todavía había un poco de escepticismo por si acaso, porque la calculadora, qué sé yo, modelo de inteligencia artificial. Entonces, no sé, todo lo que es traducción. Pucha, toda la gente que está estudiando para ser intérprete, si es que no vaya a trabajar en la NASA con el Apolo, el trabajo de intérprete ya no va a ser necesario. O traducciones, porque ahora tenemos una calculadora de lenguaje. Ya no va a ser necesario hacer los cálculos manuales del lenguaje. Así que nada, muchas gracias Daniel por venir. Feliz de haberte recibido. Estuvo muy entretenida la conversación. Así que nada, Ni un gracias por haber problema. venido. Ya, pues, un gusto.